Jesús inaugura el reino de Dios con el inicio de su ministerio público. Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo que el tiempo está cumplido y el reino de Dios se acercaba. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Miren lo que, cómo inaugura Jesús el ministerio. Inaugura, abajo, enseñando del reino. Se ha acercado. Necesitamos, ¿cuántos quieren entrar en el reino? Vivir en el reino. Algunos no lo entienden, pero escuchen bien. Aquí Jesús va a decir a todos, le va a decir así. Le va a pedir dos cosas. Arrepentidos, miren lo que dice. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? ¿Me puede ayudar un poco? Reconocer todo lo que hizo. ¿Qué entendemos lo que entiende por arrepentimiento? Ahora le voy a enseñar algunos que no entendieron también de los fariseos y miren cómo el Señor los despide. Algunos también están despedidos ahora por no saber eso. ¿Verdad? Amén. Miren, arrepentimiento es la palabra metanoia. Y la palabra significa cambia tu manera de pensar. Cambia de dirección. Amén. Tiene que ver con cambia tu manera de pensar. Ahora, Jesús dice, el reino está cerca, se acercó. Pero ojo, cambia tu manera de pensar. Tiene que ver. Tu manera de ver las cosas, tus valores. Todos, cambia tu manera de pensar, cambia tu dirección de los caminos que estás haciendo las manos. Cambia de camino, cambia de corazón. Amén. Pero en sí la palabra significa cambia tu mentalidad. Entonces escuchen bien. Lo que dice Jesús es así. Llega y dice, la forma que ustedes piensan, y eso hace que ustedes tengan unos valores equivocados, unas prioridades equivocadas, conceptos equivocados, paradigmas, estructuras mentales, no me sirve. Tiene que cambiar esta manera de pensar. Entonces, ¿cómo debo pensar? Sería la pregunta, ¿no? Ahí mismo lo dice, cambia tu manera de pensar y cree en el evangelio. ¿Cuál debe ser tu mentalidad hoy? ¿Cuál debe estar saturada tu mentalidad hoy? En la palabra de Dios. Cree en él, las noticias no es buenas. El evangelio es buenas noticias. El hombre, tiene esperanza. Llegó el Salvador, llegó el libertador, hay libertad, hay esperanza, hay gozo. Hay gratitud, eso está bien. Amén. Hay un destino bueno, hay propósito en la vida, hay un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a enseñar. Hay algunos que no entendieron esto. Los fariseos, los escribas, los autores de la ley no entendían esto. Por ejemplo, miren, Mateo 21, 14. Miren lo que va a decir aquí. Dice, y Jesús les dijo, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayese sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayese le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Amén. ¿Se da cuenta? Miren qué dice Jesús. El reino de los cielos será quitado de ustedes y se les será dado a aquellos que producen fruto. Le pongo el ejemplo. Muy bonito. Miren, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos aquí, escuchen bien, tendríamos aquí una compañía tal, pero la sucursal está en. Entonces, ¿qué pasaría si el dueño de la empresa envía a su hijo
a ver cómo está la sucursal acá. Y encuentran que no pasa nada. Y el producto es bueno, el producto es el mejor, es el bueno. Pero los que son malos son los administradores, son los empleados. ¿Aló? Entonces, no, ¿me entienden? El dueño es Dios. Jesucristo, cuando vino a ver el resultado, encontró que fueron los fariseos y los doctores de la ley estaban operando mal, el producto era bueno, pero estaban mal los administradores. ¿Qué hizo Jesús? Se la quitaba. ¿Sabes lo que dijo? En otras palabras, está perdido. Le quitó. Entonces, ¿qué hizo? Se necesita nuevo personal, nuevos administradores, nuevos obreros. ¿Aló? Aquí, te puse tu cartel todavía. También entran las mujeres. Claro, porque en ellos no era legalista, las mujeres no entraban. Pero en él puso, aquí va a haber opción para que las mujeres se desarrollen en esta empresa. Wow. ¿Para qué entraban las mujeres? ¿Y no viene a Jesús? Oh, eso vino de ellos, la gente que no entendió el reino. Hay un nuevo gobierno, una nueva estructura. Y es por eso que, ¿cuál es la nueva estructura? Levantó apóstoles, profetas, pastores, amén. Entonces, sigamos. El reino de Dios se mostró anticipadamente en la transfiguración y la resurrección y en la exaltación de Jesucristo. Marcos 9:1. Marquitos 9:1. Aquí está. Dice, también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Ahora, aquí vamos. El reino de Dios constituye un tema de su enseñanza. Una vez más, al comienzo de los libros Hechos y al final de los libros Hechos. Ya lo hemos visto eso. Ahora, Jesucristo inicia su ministración en la tierra, inaugurando el reino de Dios. Jesucristo, en la transfiguración y en la resurrección, nos da una muestra anticipada del reino. Y Jesucristo, al comenzar el libro de los Hechos, va a enseñar acerca del reino, y el apóstol Pablo finaliza el libro de los Hechos también enseñando el reino de Dios. ¿Les enseñé qué es el reino de Dios? Yo conmigo, el gobierno de Dios. Es para poderlo decir. Por ejemplo, ustedes saben que un reino tiene impuestos. ¿Vale? ¿Cuál sería el impuesto del reino de Dios? No entiendo. ¿Sí? ¿Aló? Amén. En el reino presente, miren la comparación. En el reino presente, los ricos se deleitan con sus bienes materiales. Hay gente que come más de lo necesario. Se regocijan en tener un montón, bastante. ¿Amén? Los poderosos se aprovechan de los débiles, como que si Dios no quiera y no los bendiga. Y aún también hay ministros que se enriquecen en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios está por pobreza. Amén. Entonces, pero en el reino de Dios hay un orden, ojo, muy distinto. Dios establece un orden muy distinto. En comparación al reino de los hombres. En el orden distinto que trae el reino de Dios se hace realidad en la vida de los creyentes, del pueblo de Cristo, cuando son obedientes a los dictados del Espíritu Santo de Dios. Los creyentes redimidos por la sangre de Cristo, que se deben adorar y alabar a Dios Todopoderoso, y que ministran a otros haciendo el bien, en el nombre de Jesús, representan legítimamente al reino de Dios aquí en la paz de la tierra. Amén. Hechos 1:4. Apunte ahí. Libro de los Hechos 1:4. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Inmediatamente después de la resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén.
Lucas 24, 49. Vamos a mirar ahí. Lucas 24, 49. Dice, he aquí, ¿cuál fue la promesa? Mira lo que dice Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Sobre vosotros, pero quedad por vosotros en la ciudad de Cristo alegre, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Wow. Esto es algo insólito. Los discípulos que habían estado personalmente con Jesús durante 3 años, que habían sido preparados tanto para las obras como para la palabra, y que habían sido enviados a tener una experiencia práctica, sin embargo todavía no estaban totalmente equipados para la tarea que Jesús había puesto delante de ellos. Acá hoy aprendamos algo. Miren, ustedes saben que cuando Jesús caminó con ellos los envió de 12 en 12, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían ellos? Venían y decían, ¿qué decían? Los espíritus se sujetan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ahora, la pregunta. La Biblia enseña, miren, escuchen bien, la Biblia enseña, ojo, que ellos ministraban, ojo, liberación. La Biblia registra también que ellos hacían lo que Jesús hacía. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? Porque miren, ellos no ayunaban. ¿Aló? ¿Oraban? No oraban, lee la Biblia. Jesús a cada momento de palabra decía, no podéis permanecer orando porque tú has dormido. Ya conmigo. Están hablando de mí. Sí. ¿Aló? Dile que te has notado. Están hablando de mí. Esta no la foto con la sangre ni carne, sino mi padre. Escuchen bien, no oraban, ya conmigo, no oraban, no vigilaban, no ayunaban. ¿Y cómo ministraban? No, todavía, Cristo no había venido sobre ellos, acuérdate. Jesús se vendió Vamos a un poquito más. Ese es muy general. ¿Sabes cómo lo hacían ellos? Ojo, porque ellos jalaban la vida, ojo, de oración, de ayuno de Jesús. O sea, lo hacían por el manto de Jesús. Pero hoy el Señor pues quería que más adelante ellos tuvieran su propio manto, que el Espíritu Santo venga sobre ellos. ¿Me está entendiendo? Por eso que ellos caminaron con Jesús, vieron primero las enseñanzas, después el Señor los mandó a hacer sus primeros pininos. Pero todavía, ojo, al final cuando Él resucita y va a subir, te dice, no se vayan, todavía no están totalmente equipados. No les falta. Recibiréis poder cuando sean investidos de lo alto. Es la promesa del Padre. ¿Aló? ¿Cómo estás tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que tenían que esperar los discípulos? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Por eso no es suficiente conocer lo bueno que hay que hacer. El poder sobrenatural de Dios es necesario para que se cumplan los propósitos. ¿Ven? Los discípulos nunca hubieran llegado a ser usados por Dios para la expansión de su reino si no hubieran esperado la promesa del Padre. Si ellos hubieran ido adelantados, no hubiera podido ser bendición. En el servicio cristiano hay un delicado equilibrio entre pasar el tiempo con el Padre en la adoración, en alabanza, en intimidad y obedecer los mandamientos del Padre para el ministerio y salir. Amén. Y enviar. Y ser enviado. Pero de repente la espera terminó y ellos recibieron el poder que necesitaban. El esperar no es opcional, es necesario, porque si no tenemos la intimidad con Dios, no tendremos el poder. Pero lo que hay que cuidar es que el tiempo empleado en esperar no se extienda por mucho tiempo. Amén. ¿Qué está haciendo, hermano? Está esperando. Ya tiene 30 años, ¿cómo está? Sigue esperando. Amén. Ahora, ¿dónde estamos? Hechos 1:5.
Vamos a Hechos 1.5. Hechos 1.5 dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Vamos a mirar el bautismo del Espíritu Santo. Ya, amén. El bautismo del Espíritu Santo está en el 5. Estoy sacando uno por uno. El poder espiritual para el avance del reino vendría a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos hablan lengua? No la de bajar y bajar. Es otro género de lengua. Desgraciadamente, la diferencia de entendimiento sobre lo que quiere decir por el bautismo del Espíritu Santo ha sido usada por el enemigo para separar el cuerpo de Cristo por casi 100 años. Algunos dicen, no, es llenura. Otros dicen, no, es bautismo. Otros dicen, no, es sumergir. ¿Se dan cuenta? Y en esas diferencias, los grupos dicen una cosa de acá, los otros dicen otra cosa de acá, y nos hemos salido de la verdad absoluta. Ojo, ¿saben lo que nos ha partido a nosotros, a muchas denominaciones, organizaciones, en el cuerpo de Cristo? Ha sido la verdad relativa. Nos hemos salido de los absolutos. ¿Qué entiende usted por verdad relativa? Que no vaya después de hacer nada. La verdad absoluta es inmutable, nunca va a cambiar. El mundo y el tierra del mundo pasará, pero mi palabra, inmutabilidad es mana, la verdad, mana cancho. Significa nada, no. La verdad relativa son verdades que están sujetas al cambio. Pues uno dice, es bautismo, el otro dice, no, es llenura, el otro dice, eso es sumergir, es sumergir, y así el resto, no, has entendido mal, entonces eso ha hecho que por 100 años el cuerpo de Cristo sea. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya conmigo, bautismo, amén. Asuntos tales como si todos somos bautizados llenos del Espíritu Santo, une o muchas veces, si esto ocurre la conversión o después de ella. Pero la razón por la cual estos asuntos se producen es buena. Necesitamos recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro ministerio de la manera más grande posible para poder servir bien a Dios, ojo, en nuestro mundo. Hechos 1, 6, 7. Dice, entonces los que se habían venido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿no instaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escúchenme, aún después de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos todavía no habían comprendido la naturaleza del reino de Dios. Esta pregunta debe haberle llevado a desaliento a Jesús. ¿Cómo era sentido Jesús? Miren, caminó con ellos 3 años, durmió, almorzó, cenó. Porque el discipulado de Cristo no es como nosotros, que aquí vienes acá los jueves o los martes, te damos 1 hora de discipulado, 2 horas y ya a tu casa. No, el discipulado cristiano con Cristo era que, así miren la diferencia. Ese discipulado se ha perdido. Jesús en el tipo de discipulado así es. Había 2 tipos de discipulado. Una era que cuando un maestro llegaba a una ciudad, entonces, un discípulo llegaba a una ciudad y preguntaba, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Quién es el mejor maestro de Huancayo? El apóstol Javier, decía. Otro decía, el pastor tal. El otro decía, el pastor tal. Entonces el alumno, iba y le preguntaba, le decía, se le pegaba al maestro y esperaba que el maestro le hiciera la invitación. Y el maestro ya, como veía que se pegaba, le decía, ¿quieres ser mi discípulo? Entonces el discípulo, ahí mismo no respondía, sino se tomaba un tiempito de poder pensar, porque el tomarlo ahí como discípulo era que él tenía que dejarlo todo y caminar, y irse a vivir con él. Como ustedes están aquí, ¿no? Este es un discípulo bueno, porque ustedes aquí duermen, desayunan, almuerzan, cenan por ¿cuántos meses? Por 2 meses. Este es un buen discipulado, ¿me entienden? Por decirlo así, ¿no?
¿Por qué? Porque hay convivencia. Ahora, así era el discipulado. O sea, tenía que dejarlo todo. Entonces, para responder, él se tomaba su tiempo todavía. Y si él estaba de acuerdo, decía, ya quiero ser discípulo. Entonces ya tenía que dejar casa, todo, irse con él. Ojo, vivir con él. Entonces, pero Jesús cuando fue, él no le preguntó quién es el discípulo, él fue con autoridad y dijo, sigue. Y la gente lo tuvo que dejar todo, vivir con Jesús. Por eso que, ojo, mañana, tarde, noche, todo, una convivencia. Y lo llevaba a dónde? Lo llevaba a clases, decía, ¿no? Clases de finanzas, vamos al templo. Todos párense ahí. Miren cómo frenan, cómo diezman. Todos miren. Examen. ¿Quién dio más? Lo desaprobaba, decían, qué generoso, así decía, hombre, mira, vio los bajazos de dinero que dejó. Desaprobado. Tú, también, mira, Dios, ofrenda oración para mí. Entonces decía, no, ¿sabes quién dio más? La viuda, porque dio lo último que dio. Desaprobado. Pero no descartados, sigamos aprendiendo. ¿Aló? ¿Cuánto me está siguiendo? Amén. Vamos ahora. Maldiciones generacionales. Y lo vio a Bartimeo. ¿Quién pecó? No. ¿Este o sus padres? Uno dijo, sus padres. Él mismo. Y dijo, no. Este está así para que la gloria de Dios sea manifestada. Desaprobado. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Entonces, ojo, mírenme. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le enseño esto? Porque mírenme, estamos en el libro Hechos 1, 6, 7. Ya Jesús les había pasado por todas las escuelas, había muerto crucificado, había resucitado, ojo, escuchen bien, y revelado a ellos. Dios todavía decía, Señor, ¿cuándo va a estar el reino de Dios aquí? ¿Por qué no se esperaban un reino físico? No habían entendido el mensaje del reino. Entonces estaba, ¿cómo se entendía? Defraudado. Ya conmigo, defraudado. Amén. Desalentado. Porque el verbo restaurar muestra que estaban esperando un reino político y territorial. Indica que, ojo, el nativo de Israel indica que esperaban un reino nacional. Y el adjetivo en este tiempo indica que estaban esperando su establecimiento inmediato. No habían entendido que era un reino, decíamos antes, espiritual. Amén. Hoy en día, muchos parecen tener conceptos similares para traer el reino y empiezan a caminar según la carne y no según el espíritu, usando la fuerza para cumplir con aquellos que creen que son los verdaderos valores del reino. Por el contrario, la fuerza para expandir el reino de Dios por toda la tierra sería el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el testimonio personal, como Jesús les diría pronto. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Estoy yendo muy acelerado, ¿sí? Voy a bajar. ¿Qué dice? Pero recibiréis todos. ¿Qué dice? De memoria, tiene de memoria, tiene que saber el texto. Escuchen, en lugar del poder político que una vez fuera el objeto de sus ambiciones, un poder mucho más grande y noble sería sobre ellos. Ellos esperaban un poder político. Cuando viniera sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Les aseguró Jesús que serían investidos con un poder celestial, y ese poder por el cual en su oportunidad llevaron a cabo sus poderosas obras y se hizo efectiva su predicación. ¿Cuánto quiere ser efectivos en la predicación? Amén. En la administración se hace el poder del Espíritu. Usted va a hablar con la palabra. Amén. Ya no va a estar con muchos que sacan la hoja y te dan ley. Lee todo. Amén. No, si no usted.
Tiene un texto bíblico. Influye la predicación, el establecimiento del reino aquí hoy. Así como Jesús había sido ungido con el bautismo, con el Espíritu Santo y con poder, así sus seguidores ahora iban a ser ungidos de modo similar. ¿Y qué iba a hacer eso? Los va a capacitar para llevar a cabo la obra que Dios les estaba asignando. Amén. Por eso, el poder espiritual en el cuerpo de Cristo se ha incrementado rápidamente. Dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8 nos dice eso. Esta es la quinta aparición de la gran comisión de Jesús. Ahí están los textos que Dios se los voy a dar. En cada texto, en Mateo, en Marcos, en Lucas, se especifica la esfera global internacional de la tarea evangelística ordenada por Jesús. Asimismo, la evangelización del mundo no es una tarea interminable, sino que está en el orden divino del tiempo. La meta específica es plantar los avances del reino de Dios, que son principalmente iglesias cristianas en todas las naciones, en todas las culturas y en todas las etnias. Aflicción terminó oficialmente la encarnación de Jesús y su primera venida a la tierra. No aparecerá en persona otra vez en el mundo hasta su segunda venida. ¿Cuánto creen en la segunda venida? Los discípulos lo amaban mucho y no era fácil aceptar el hecho de que se iría y que los dejaría solos. Durante toda su vida, particularmente cerca del fin, Jesús intentó prepararlos de la mejor manera que pudo sus discípulos antes de dejarlos. Ellos estarían mejor sin Jesús que con Él en persona. ¿Cómo podría ser conveniente para ellos estar personalmente sin Jesús? Jesús les dijo que si Él les dijo, les conviene que yo me vaya. Bueno, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos, y de ahí en adelante sería para su conveniencia estar con el Espíritu Santo antes que con el Hijo de Dios. Ahora, aquí vamos. Una de las ventajas de tener el Espíritu Santo sería que ellos tendrían acceso a la única fuente de poder, directo. Directo. Capaz de atar o vencer al hombre fuerte, que está por allí, manteniendo a grupos enteros de personas en la oscuridad espiritual. ¡Wow! ¿No les haría eso? Directo a la fuente. Directo a la fuente. Y ahora que